Don Raúl Cáceres, cuéntenos, don Raúl, ¿qué edad tiene usted actualmente? 88. 88 años. Ando en 87, 88. 88. Estábamos conversando, usted me decía que su padre, cuando chico, él le contó de la guerra de 1879. Sí. A ver, ¿nos puede contar un poco de eso? Así es. Siempre me conversaba y me contaba que el padre de él, ¿Sí? para no ir a la guerra, se iba a los cerros. Ya. ¿Dónde vivían ellos? ¿En qué zona? En la zona de la Huerta de Mataquito, Ya, allá en Talca. de Curicó a la costa. Ya. Y a él lo mandaban, en ese tiempo tenía 8 o 10 años, y lo mandaban a dejarle el almuerzo a los cerros. Él sabía dónde se escondían. Y eran los jóvenes que se escondían para que no se los llevaran al norte a la guerra. Bajaban en la noche a veces a las casas y se iban temprano para que no los pillaran. Y siempre se acordaba. Qué bonito eso. ¿Usted cuando su padre corría también fue corralero? Corría, sí. Ya, Tuvo ¿dónde? buenos caballos. ¿Ah, sí? Sí. ¿Y usted cuándo empezó con esto de trabajar caballos y a correr? Yo empecé, como a él le gustaba, siempre, ya apenas pude andar a caballo, me tuvo un caballo y me hacía correr. Ya. Salía con él, era el último de la familia, yo entonces era... ¿Dónde vivían en ese tiempo, don Raúl? Vivíamos en Curicó, Romeral. Ya, en Romeral, ya. Sí, él administró muchos años, 30 y tantos años, a un caballero que se llamaba Samuel Velasco. Ya. Y el caballero pasaba en Santiago, así que él era el administrador general del fondo. Ya. Y hacía lo que él estimaba conveniente. ¿Y ahí tenían caballos en ese Ahí tiempo? tenía los caballos, y tenía media luna, se hacía un rodeo una vez al año, rodeo a beneficio de la parroquia, se hacía perfecto, en ese tiempo. Sí. Pero salían muy buenos porque eran muy acampados. ¿Y qué gente corría en ese tiempo, se acuerdan? Sí, se corrían una familia López de ahí de Curicó, sí. dueño del Punto Los Cristales. Ya, sí, el famoso Punto Los Cristales. Eso eran unos caballeros que corrían también los Bustamantes, no sé. También, los Bustamantes, los... Don Ramón Cardamil todavía no. Todavía no, en ese tiempo. Don Hernán Rodríguez, don Gerardo Rodríguez. ¿Los Espinosa corrían también? No todavía. Ya. Los Espinosa son más nuevos. Y así casi la mayor, Don Toño Acevedo. Don Lisandro Carrasco corría en esos años. Hace hartos años. También. Y así la mayoría de los dueños de fondo. ¿Y los Leighton corrían también? ¿Cómo? ¿Los Leighton? Don Moncho Leighton ese, ¿no? Después empezaron a correr. ¿Y usted cuándo estuvo con don Toño Acevedo después ya? De ahí empecé le fui a administrar un fondo que arrendó Néctor Acevedo. Y ¿Eran Molinas? Empecé a correr con él. Ya. Varios años lo fue bien. Después se accidentó, tuvo un accidente que se mató. Se murió. ¿Y en esos años Sergio Bustamante también era del equipo de ustedes? Sergio Bustamante estaba jovencito y se iba a mi casa y de ahí salíamos a correr, los caballos de don Néctor Acevedo. Ya, esa era la collera, casa de Bustamante. Ahí hacíamos collera. Fuimos a correr para la costa, a distintas partes por ahí cuando don Héctor no podía salir. ¿Y Sergio era bueno de chiquitito? Sí, salía con Sergio Bustamante. ¿Usted fue de don Jesús Viejo, fue bien conocido de él? Muy conocido, incluso le debo prácticamente la mayoría de lo que sé, se lo aprendí a él. Porque don Héctor, en ese tiempo cuando empezó a correr conmigo, yo no era nada, prácticamente en cuanto a corría.
y él era muy amigo de don Gesio Viejo. Gesio Bustamante. Y habló con él para que me enseñara. Ya. Entonces yo me iba todos los días a la casa ¿A de Ateno? don Gesio, Ateno, Ya. y él me enseñó. Junto con los hijos de él, usted de la misma edad de Bartolo Manuel o es menor. De la misma edad. Ya, de todos los familión Bustamante de esa generación. ¿Cómo? De todos los Bustamante de esa generación, de los hijos. De los hijos, claro. Ya. Julio, Clemente, corrí con todos esos, los menores. Ya. Corría yo también por ahí, salía a los rodeos y andaba la paletita de don Gesio para que me enseñara. Ya, y era muy buen Nunca me he olvidado, en una ocasión me dijo, cuando a usted se le guatea un caballo, ¿qué puede hacerle? No sé, pues dígame, cuando se le guatee un caballo, se acostille, usted nunca deje de ponerle la espuela por dentro. Péguele unos espuelazos y manténgalo, afírmalo con la espuela nomás, verá que, y si le hace yaya, con mayor razón le va a se va a desplazar detrás. Era sabio, ¿no? Sabía mucho, parece. Sí, y todos los días estaba de a caballo. Ya. En la mañana y dormía la siesta y en la tarde otra vez. ¿Y con Oscarito Bustamante también corrió usted? Muy amigo, Claro. muy buena persona, Oscarito. ¿Y después usted cuándo empezó a correr ya más Y profesionalmente? ahí yo empecé a correr con Hugo. Con Hugo, ahí lo conocí yo en esa época. Claro. Pero duré poco, lo fue bien. ¿Pero sí. un par de años estuvieron con Hugo? 2 o 3 años. Ya, pero llegaron al campeonato nacional varias Sí, veces. fuimos a Valdivia un año. Al 66 fue. Sí. Y ahí un día Oscarito corría con Con el Nano Barra. Pablo Quiera. Pablo Quiera corría, sí. Y por ahí tuvieron un pequeño disgusto, ¿Ya? no sé qué les pasó. No disgusto, sino que no anduvieron unos rodeos Ya. muy bien. Y un día llegó a la casa y me dijo, ¿quiere correr conmigo? Pablo Quiera. Encantado, pues le dije, si se puede, hagámoslo. Ya. Y ya, pues, y se retiró, le avisó a Oscar Ya. que no iba a correr más con él. Y yo me retiré del lado de Hugo. Ya ahí Y salió la empecé, collera. sí, eso fue el año 68. Claro, por ahí debe ser. Y corrimos la temporada del 68, Ya. premiamos, anduvimos bien, lo sacamos Champions y fuimos a correr la Talca al Champion de Chile. Sí. Y empatamos el Champion de Chile con don Samuel y don Chanca, Chanca. Urruti. Eso fue el 70. Nos ganaron ellos Claro. En el Guachipato y Barranco. Y Barranco. ¿Y qué caballo andaban ustedes? Chinganero y Y Barquillo. Barquillo, Chinganero. Barquillo era el que montaba. El usted. Barquillo Sí. era el mío. Y cada uno corríamos Cada uno tenía sus caballos. sus caballos. Cuando empezaron a correr, ¿qué caballos tenía usted? Sí. Yo tenía el Barquillo, tenía Sí. el Duraznillo, que fue muy bueno. El que corrió Hugo después. El que corrió Sí. Hugo, se lo vendía a él Ya. yo. Y tenía unas yeguas también. La malagueña esa fue después, ¿no? No, esa fue Ya. después. ¿Y el pandillero fue después también? También fue después. Ya. Y ahí Y seguimos. después ahí empataron el campeón de Chile. Empatamos y los ganaron ellos. Ya, y al año Quedamos siguiente, Segundo. Y al año siguiente fuimos a Osorno. Osorno. Y allá estaban ellos también. Sí, claro. Y Hugo también andaba corriendo ¿Con Hernán sería en ese tiempo? con Hernán, parece que Sí, corría. Sí. Y Oscarito también andaba Claro. con Hernán Con- Ovarra. Con Nano Marre, con Ballera han corrido. También. Claro. Y allá los ganamos nosotros. Ya ahí ganaron. En la misma collera de caballo. La misma collera. En esos años usted estuvo el potro forastero, ¿no es cierto? Sí. Y eso me Y acordaba. lo andaba trayendo en Osorno, teníamos 3 colleras ¿Y llevadas. usted andaba con el forastero, lo terminó usted? El, ¿El potro forastero? sí, ese lo compré de 3 años yo. Yo pensé que estaba corriendo cuando lo No, compró. A era con Cuecho lo compró. ¿sí? Era de Gustavo Rey, Ya, del papá de David. ya. Y ese caballo, cuando llegó, venía muy bonito, Ya. gordo, estaba bien criado.
era de ahí de Buencueso. Sí, sí me acuerdo, los Correamos. Y tenía una duda, teníamos con Pablo, porque